Vamos a continuar del personaje Epafrodito. ¿Recuerdan dónde estábamos estudiando el jueves pasado? Carta de Filipenses, a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 25 en adelante. Su palabra dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Recordamos que este hombre da un ejemplo muy grande en cuanto a la obra en el Señor. Hablamos de un hombre que puso su vida en juego, amén. De ese hombre, hermano, que hizo más allá de lo que uno puede imaginar. La iglesia le mandó hacia Pablo, sabiendo que Roma en ese momento oprimía, hermano, a los esclavos, a los presos, y él, sin murmurar, como dice Pablo, ahí mismo en la carta de Filipenses fue. Llevó una ofrenda de dinero, y no solo eso, hermano, quedó para cubrir cada necesidad de Pablo. Y cuando hablamos de necesidad, hermano, es todo. Un hermano fiel que estuvo a la par de él. Y habíamos estudiado la palabra mi hermano. La palabra mi hermano y colaborador y compañero de milicia, Pablo se refiere a mí. Él está hablando de él, la relación de Epafrodito y él. En relación a mi hermano, un amigo íntimo, hermano. Ya son hermanos en Cristo, los dos fueron salvos. Eso les convierte en hermanos en Cristo, amén. Así como nosotros, hermanos en Cristo, pero ellos tenían una amistad más allá que hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos saber eso, hermanos? Una amistad que ayuda no solo ser hermanos dentro de la iglesia. No sé si me comprende. Y hay muchos hoy en día que no están haciendo la obra en el Señor. Y aquí en la iglesia son tan sonrientes, se miran tan lindos, pero afuera son otra cosa, hermano. Afuera son otro tipo de personas, el cual, hermano, pierde su tiempo queriendo agradar a Dios y en realidad no lo agrada. Hablamos de este hombre que fue sin decirle no a la iglesia. Esa obra en el Señor, hermano, este hombre no lo conocemos, pero fue un siervo agradable a Dios, fiel, de confianza. Pablo lo toma mi hermano, mi amigo. ¿Han dicho eso de usted? Mi hermana Paula, la que me ha aconsejado. Mi hermano Luis, mi hermano Nata, mi hermano Felixito, que me ha enseñado hermanos en Cristo. Más que hermanos, amigos. No solo hermanos de compromiso, de venir a la iglesia y dar la mano, de decir Dios te bendiga. No, hermano. Esa relación que nos lleva más allá. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Recuerdan el himno? Me estaba acordando del himno de la oración. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos? El Señor no escucha esa oración. ¿Qué estamos haciendo orando al Señor si en realidad no hacemos la obra en Él? No servimos a Dios en Él. Hermano Epafrodito posiblemente y seguramente él oró al Señor: Señor, ayúdame en mi camino a Roma. Guárdame. Sé que posiblemente pueda morir junto a Pablo, pero tú me has mandado ahí, Señor, y guárdame. Dame la fuerza, la fortaleza para llegar ahí y poder ayudarle en todo a ese hombre. De eso trata la palabra mi hermano. Pero Pablo le llama a mí y colaborador. O sea, mi colaborador. Más allá, hermano, de ser todos nosotros colaboradores de Dios, como lo dice Corintios 3:9, primera de Corintios 3:9 dice: somos colaboradores de Dios. Y ahí nos habla de cada obra que uno hace, amén. Pero Pablo aquí le dice a Epafrodito, mi colaborador. Epafrodito, hermano, está haciendo la obra en el Señor de colaborar la iglesia.
¿Sabe por qué? Porque si Epafrodito, hermano, no hubiera hecho esa obra, la iglesia queda mal. La gente hubiera dicho en aquel tiempo, pero el hermano que mandaron nunca llegó a Roma, nunca llegó a Pablo, y por lo tanto nunca fue hermano, porque confiaron en él y traicionó la dicha confianza. Pero Pablo lo toma y le dice, y colaborador, mi colaborador, dice Pablo. Esa palabra colaborador se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. La encontramos en Romanos 16. Puede leerlo, hermano, cualquiera que lo encuentre. Romanos 16, versículo 3 y 4. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Escuchó, hermano? Mis colaboradores, dice, no solo de nombre, no solo de boca, sino que expusieron, dice, su vida por mí. Ellos expusieron la vida por Pablo. Ellos, hermanos, defendieron a Pablo en su obra, en la obra que estaba llevando el apóstol Pablo. Es que la palabra colaborador, Pablo, hermano, cuando llamaba a alguien colaborador era porque luchaba en el evangelio con él, porque andaba en el evangelio con él. Uno que estaba constante, uno que le seguía siempre, fiel. Si Pablo le decía ve a la iglesia, él iba. Si Pablo le decía ven, él venía, hermano. La posición que le había dado Dios al apóstol Pablo de poder tener estos colaboradores, como hoy en día somos colaboradores de Dios, esa es la obra, hermano, que estudiamos. Ese es el servicio, como decíamos, miren la obra en el Señor. Pero cambie la obra y póngale el servicio en el Señor, el trabajo en el Señor. ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Estamos tristes por lo que pasa en el mundo, pero no predicamos la palabra. Estamos tristes, hermano, por las maldades, pero no enseñamos la palabra. Y hemos notado últimamente, hermano, yo sé que suena duro, pero ¿dónde ha quedado esa obra de evangelizar? ¿Dónde ha quedado, hermano, esa obra de hablar al Señor? Y no es por jactarme, hermano, pero tengo ya 2 meses. 2 meses de estar haciendo devocionales en mi trabajo. ¿Saben los libritos que dan en BBN? La Buena Semilla. Ahí hay lectura para todo el año, no hay excusa, hermano. Y hablaba yo con el supervisor y le dije, permítame hacerlo, solo 5 minutos, no le quito más su tiempo. Lo he hecho, hermano, esa obra en el Señor. No porque yo quiera cambiar a la gente, sino porque Cristo quiere cambiarles. Sino porque Cristo, hermano, quiere que lleguen aquí, hermano. Mire, si nosotros predicáramos la palabra del Señor, el Señor, hermano, obraría mucho más. El Señor bendice la obediencia, amén. La iglesia, hermano, estaría llena. La iglesia, hermano, tendríamos muchos colaboradores. Esos colaboradores, hermano, que no solo les gusta recibir y no ayudar, porque muchos creyentes son así, les gusta recibir. Vienen a la iglesia porque hemos acostumbrado a muchos a regalarles cosas. Y lo digo exponiéndolo aquí. Pero ¿qué están haciendo por la obra en el Señor? ¿Qué están haciendo, hermano, por decir, bueno, el Señor me ha ayudado a mí, pues yo voy a ayudar a mi hermano? El Señor me ha apoyado a mí, pero yo voy a ayudar al hermano. Pero damos la espalda muchas veces. Y suena duro que muchas personas a veces nos sintamos abandonados, hermano. A veces venimos en la obra aquí al Señor y notamos una diferencia tan grande que simplemente muchas veces hay compromiso solo de venir y ya, soy salvo, hermano. La obra en el Señor, hermano, es aquella obra sacrificial, el cual uno sirve al Señor sin murmuración, hacer todo de corazón. Hacer esa obra, hermano, si la hermana Reina ocupa que le pase en la calle, hacer esa obra, hermano. Sí podemos, pero varias veces miramos y nos apartamos. ¿Recuerdan la parábola del samaritano?
Primero pasaron dos, hermano. Dizque ser creyentes, sacerdotes, escribas, hermanos, se creían creyentes, pero cuando miraban la necesidad de un hermano, se hacían a un lado. Y vino alguien y les dio el ejemplo más grande de su vida, el buen samaritano. Y muchas veces un hombre del mundo nos da el ejemplo. Muchas veces alguien que no está bien con el Señor le da el ejemplo de ayudar, hermano. Y uno dice como creyente, el hermano no es nada y me ayudó. Dios lo bendiga siempre. Y notamos que Pablo da estas virtudes a este hombre. Y fíjese que me encantaría conocerlo en el cielo, hermano, porque este es un gran ejemplo. Si usted lee los únicos versículos de él, y más adelante en Filipenses hay otro también. Pero en base a lo que Pablo dice es porque en realidad sirvió al Señor. No está de por gusto ahí, hermano. Él ha servido al Señor y él dice, es mi colaborador. Primera de Tesalonicenses 3:2, también el Señor llama a Tito como colaborador. Otro hombre grande en el Señor. Y esta palabra, hermano, es algo que un soldado hace, es un colaborador. Mire, cuando alguien, aquellos que estuvieron en eso de la milicia y todo eso, notan que un colaborador, hermano, colaborador es que colabora en todo, hermano. Es como decir el puesto de auxiliar de bodega, amén. En el momento que usted es contratado, hermano, como decía el hermano Jorge, uno no murmura, donde lo manden ahí va. Porque está ese pequeño afán de uno que se llama salario mínimo. Y cuando el Señor le manda a uno a hacer la obra, lo pensamos, criticamos, murmuramos y no estamos a gusto con el Señor. Este hombre no le pagaron, hermano. La iglesia le dijo, ve a Pablo sin dinero, no te vamos a dar nada. Tú te las arreglas como comes. Y de entrada le das a Pablo también. Y es ahí donde entra la fe, hermano. El Señor le ayudó a este hombre. El Señor es fiel a su promesa, hermano. El Señor es fiel a todo. Esto es algo impresionante, hermano. Primero le dice mi hermano. Yo tengo a Epafrodito como mi hermano, mi colaborador. Y después le llama compañero de milicia. Esta palabra, hermano, se usaba en el Antiguo Testamento para poner dos soldados en igualdad. Son dos iguales. Vea la humildad de Pablo, mi compañero de milicia. Pablo no se creía mejor que él. Pablo no se miraba más arriba que él. Hoy en día muchos dicen, solo hay 12 apóstoles. ¿Ha escuchado la palabra? Solo hay 12 apóstoles, dice, llamados por el Señor. Hay 13, hermano. Pablo es otro. Eran 12 los llamados. Después de Judas, ¿a quién metieron? A Matías. Ahí completan los 12, amén. Pero después viene Pablo, no llamado por hombres, sino por el Señor. Y él dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Humildad. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo. Soy como un abortivo. O sea, él pone Epafrodito, mi compañero de milicia. Soy igual que él. Soy hijo del Señor, igual que él. Servimos al Señor juntos. Y esto, hermano, es muy bueno saberlo, hermano, porque hoy en día muchos se creen mayores que otros. Hoy en día, hermano, posiblemente vamos a ver en el cielo aquel que no creíamos ver. Y esa va a ser una sorpresa, hermano. Leía un libro que dice, no critiques. Escucha, hermano. Leía un libro que dice, no critiques, porque a ese que criticas puede estar más primero que vos en el cielo. Y yo entendí, hermano, que a veces molesta lo que hacen los demás, amén. Molesta, hermano, molesta de verdad, pero es el Señor quien cambia, papá. Es el Señor quien hace la obra. Ese Señor, tal vez tenían 5 o 6 candidatos. Y Epafrodito nunca dijo, ¿por qué me mandaron a mí?
El Señor le mandó, hermano, y él obedeció. Mi compañero de milicia, dice Pablo, era líder, hermano. Ustedes saben que en la milicia se va a la guerra, amén. En otras palabras, él fue compañero de Pablo en una guerra, hermano. En aquel tiempo ustedes saben lo que costaba predicar el evangelio del Señor. Él estaba siempre a la par de Pablo, orando. Guerra espiritual. Esa es guerra espiritual, hermano. En aquel tiempo también habían tentaciones. En aquel tiempo también habían afanes. Todo. Es por eso, hermano, que la prosperidad solo Satanás la promete. Satanás le prometió prosperidad al Señor en la tentación. El Señor promete vida eterna. El Señor promete, hermano, vida eterna. Y ese servicio que nosotros llevamos, hermano, el servicio en el Señor no será en vano. No nos conformemos a este siglo, dice su palabra. No nos conformemos, hermano, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor fiel. Sirvamos a los hermanos fiel. Ayudémosle a los hermanos fiel. El Señor ve todo eso, hermano. El Señor es lindo, el Señor nos ayuda a estar siempre. Estos hermanos, ustedes conocen la vida de Pablo. Prácticamente él, hermano, escribe casi todo el Nuevo Testamento por esa obra del Espíritu Santo. Al igual que Pablo, mundano, malo, Epafrodito también era malo, ¿recuerda? Venía de esa pequeña secta, de esa diosa del amor que se llamaba Afrodita, que ahora en Roma se llama Venus, y es la diosa de la fertilidad. Aquella mujer que es estéril llega a Roma y se presenta una estatua, ora y supuestamente tiene un hijo, hermano. Pero en la Biblia encontramos que solo el Señor controla, hermano, estas cosas. Lo leíamos en los atributos, lo predicábamos. Solo el Señor tiene poder. Solo el Señor, hermano. Solo el Señor es capaz de poder convertirle a usted en un colaborador. Allí mismo lo dice, hermano. El Señor, hermano, nos ayuda a entender esto. Mire lo que dice allí en Filipenses 2, 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Queremos servir al Señor de corazón, el Señor lo produce, pero ¿sabe? Viniendo a la iglesia, leyendo su palabra, orando al Señor, cantando al Señor. ¿Cree que cantar es una obra en el Señor? Amén, hermano. ¿Cree que orar es una obra en el Señor? Amén, hermano. Todas las cosas que hacemos para Dios las hacemos. Todo, hermano. Y Pablo nos enseña, este es un libro que habla primeramente de la humillación y exaltación de Cristo. De ahí habla de él, de ahí de Timoteo, y después viene Epafrodito, un ejemplo, un hombre que se juega la vida, hermano. Y ese ejemplo que nosotros debemos tomar siempre, ser colaboradores. Estos dos hermanos estaban orando juntos. ¿Ve qué bonito ver toda la iglesia orando juntos? Eso es luchar, hermano. Esa es una guerra espiritual que tenemos. Orar por su familia, por mi familia, por los vecinos, hermano, por todos que lleguen al arrepentimiento. Esa es una lucha el cual Pablo lo asemeja con un compañero de milicia. Alguien que le enseñan a no acobardarse, hermano. Alguien que le enseñan a ir a la guerra sin tener miedo a morir. Amén. Ellos van a morir, hermano, a la guerra. Y Pablo dice: yo voy a morir por Cristo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero tengamos esa razón por la cual morir. Que sea el Señor Jesús, hermano. Que sea el Señor Jesús con nosotros siempre. ¿Sabe por qué? Porque hoy estamos arriba, hermano, pero podemos estar abajo.
confianza, hermano. Humildad ante todo, amén. Humildad, ocupaos de vuestra salvación, dice Pablo, con humildad. Con humildad, hermano, sabiendo que hay otro más necesitado que nosotros. Todos necesitamos, amén. Todos necesitamos. Unos económicamente, otros necesitan de más oración, de más congregarse, de más amor. Pero todo lo encontramos aquí en la presencia del Señor, hermano. Todo lo encontramos aquí. Nos vamos a quedar ahí, hermano. Los próximos títulos los vamos a estudiar más adelante, el próximo jueves. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos permitido poder estudiar tu palabra, por ayudarnos a entender, Señor, la obra de este hombre, de este Epafrodito, Señor, que nos ayude a ser imitadores de él, Señor, así como él de ti, Padre. Así como lo dijo el apóstol Pablo, Señor. Imitar lo bueno no es malo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, a poder tener, Señor, ese amor con los hermanos como lo tenemos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido poder estar aquí con vida. Por una razón, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el grupo de hermanos reunidos, sabiendo que es necesario estar aquí, Señor, orando constantemente, Señor. Creemos, Señor, que tú estás vivo. Creemos, Padre, que tú resucitaste y creemos que tú nos diste vida eterna, Señor. Gracias por ese enorme sacrificio, Padre, aunque otros no lo vean de esa manera, Señor. Aunque nos digan locos, Padre, somos locos para ti, Señor. Estamos locos para ti, Padre. Y eso es motivo de agradecimiento, Señor. Que cuando estuvimos en tinieblas, tuviste misericordia y compasión con nosotros. Y ahora estamos en esa luz admirable, Padre, que tú diste tu Hijo a morir, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo. Ayúdanos a poder hacer todas las cosas de la mejor manera, Señor, y poder siempre llevarlo, pero a tus pies, Señor, a tu presencia. Ayúdanos a ser más humildes, Señor, más sumisos, Padre, más diligentes, Señor, más firmes en tu obra, para que la obra, Señor, vaya creciendo de más y para que muchos, Señor, se levanten y prediquen, Padre, tu santa palabra, Señor. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.